nuestro canal de YouTube Conciencia y Salud WhatsApp presenta Conversatorios. Buenos días, tardes y noches, donde quieras que te encuentres. Les habla Valeriano Sánchez, máster en bioenergía y terapias florales. En esta oportunidad les traigo a los queridos participantes del grupo y público en general un tema de sanación muy sorprendente que raya con la magia. Se trata de la radiestesia, método de sanación y de apertura de conciencia, los dos puntos esenciales del grupo de conciencia y salud. Antes de comenzar el tema, quiero contarles mi historia relacionada con la radiestesia. Mis primeros acercamientos fueron en los años 80. En aquella época, los cursos, libros y manuales que se podían conseguir no eran abundantes. Y como autodidacta forzado, tuve que aprender por ensayo y error. Usé todo tipo de material para hacer péndulos, llaves, dijes, adornos, cadenas, etc. Años después, a mediados de los 90, conocí al profesor Eduardo Benavides y el profesor Rosendo Churión, ambos escritores y grandes especialistas en el área. También estudié las bases del Feng Shui y el geomagnetismo. Estudié radiónica y compré dos equipos de radiónica, uno a Manuel Fernández, que fue construido por él mismo, y otro de la marca inglesa Bruce Copen. En el próximo conversatorio hablaré de la radiónica, que básicamente es el uso de equipos electrónicos para recibir y crear vibraciones y de esta forma inducir en los pacientes sanaciones y cambios vibracionales. Y también los equipos radiónicos sirven para fabricar medicamentos vibracionales. A finales de los 90 llegó también a Venezuela la terapia de respuesta espiritual, llamada TRE, y tuve la oportunidad de conocer a una de sus promotoras, Belén Marrero. A comienzos del 2000 empecé a dar talleres del uso de las varitas radiestésicas, el cual continuó hasta la actualidad. Con esta historia quiero decirle que este tema de la radiestesia ha sido muy importante para mí y sé que en las manos adecuadas y con el uso adecuado se pueden hacer verdaderos milagros. Soy testigo de ellos. Habiendo dicho esto, comencemos el tema de la radiestesia. ¿Qué es la radiestesia? ¿Qué es la radiestesia? La radiestesia la podemos definir como la técnica de captar o proyectar energías mediante el cuerpo humano usando instrumentos de medición oscilantes, móviles. El cuerpo humano, que contiene un 80% de agua, y como la gran batería bioenergética que es, capta la energía del entorno y la irradia. Entonces tiene esa doble función, captar y proyectar energía. La radiestesia es el uso de instrumentos de uso manual, oscilante, para captar y proyectar esa energía. Orígenes de la radiestesia. En este punto vamos a ver cómo comenzó la radiestesia. Y este origen se remonta a épocas muy lejanas. No hay una fecha de datación específica, pero se suele situar sobre el año 4000 a.C., cuando las primeras civilizaciones comenzaron a usar instrumentos de medición para la agricultura y la construcción de edificios. Por ejemplo, los albañiles usan un instrumento llamado la plomada, que es similar al péndulo, para medir la verticalidad de las columnas de las edificaciones que están realizando. Y de hecho la plomada hasta el día de hoy se sigue usando. También se usaban la percepción de energías sutiles para captar fuentes de agua subterránea y de esta forma crear un pozo de agua, ya que el agua era vital
para crear un pueblo y dar de suministro de agua a las personas, regar y a los animales también. El agua era esencial para el sustento de la vida humana, animal y vegetal. La forma que se realizaba la medición del agua en los terrenos era mediante un palo de madera en forma de horqueta, tal cual como el hueso de la suerte de los pollos. El operador tomaba la horqueta por ambos extremos y comenzaba a caminar por el terreno, apuntando hacia el suelo la extensión más larga de la horqueta. En el momento que la horqueta jalaba con intensidad hacia el suelo, entonces el operador señalaba el punto sobre el terreno y cavaba un hueco hasta llegar a la fuente de agua. Y a continuación, posteriormente, construían el resto del pozo. Al operador se le llamaba radomante, y esta palabra proviene de la palabra radomancia, que significa palo de madera, rado y mancia, adivinación. Resumiendo, es la adivinación mediante un palo de madera. A continuación, en el siguiente segmento, vamos a ver cuáles son los instrumentos de medición radiestésica. Estás escuchando Conversatorios. Instrumentos radiestésicos. En este punto vamos a ver cuáles son los instrumentos de uso más frecuente de la radiestesia. Actualmente los instrumentos de medición han evolucionado. Existen varios tipos de instrumentos de radiestesia para fomentar la percepción de las personas. Esta variedad de instrumentos tienen la función de amplificar las radiaciones que tienen origen en las emociones, sentimientos, lugares, pensamientos o cuerpos. A continuación veamos entonces cuáles son los más populares del área de radiestesia. Comencemos con el péndulo. Se considera un péndulo a cualquier objeto de tamaño pequeño que esté unido a la mano a través de un elemento flexible. Puede ser una cadena o una cuerda. Es uno de los objetos más conocidos en esta disciplina por su facilidad de uso. Los péndulos pueden ser de distintos tamaños, formas, materiales, peso. Para que su resultado sea eficaz, lo ideal es que este objeto tenga un peso simétrico alrededor de su eje vertical y no debe ser demasiado largo en comparación a la cuerda o cadena. Si se quiere usar la cuerda o cadena, tiene que sostenerse entre el dedo índice y pulgar. Este péndulo comenzará a moverse desde una posición neutral. Los movimientos son amplios. Pueden ser en forma de giros, de derecha hacia la derecha o hacia la izquierda. También puede ser movimiento en forma de oscilaciones, horizontales, diagonales o verticales. Cada movimiento, según el protocolo que se haya tomado inicialmente, puede dar una respuesta, pero está basado en el protocolo que el radiestesista haya determinado realizar antes, o el convenio que el radiestesista haya decidido utilizar antes de comenzar las mediciones. Otro instrumento son las varillas en forma de ángulo, forma de L. Están diseñadas de metal y tienen la forma de L, la llaman varillas duales o rod. El segmento de la varilla más pequeño se inserta en un tubo que hace las veces de asa, y esto permite que la varilla se mueva sin la fricción que le provocaría el contacto con la mano. La forma de uso es tomarlo por la asa y colocarlo verticalmente, la asa, y paralela entre las dos asas, o sea que estén en forma paralela para hacer las mediciones. Hay otras varillas en ángulo pero con resortes. Estas varillas son
un derivado de las anteriores, son varillas similares, pero la diferencia consiste en que en el extremo más alargado tiene forma de resorte, está como embobinado en forma de resorte. Esto permite que la varilla oscile arriba y hacia abajo o de los lados. No la recomiendo para principiantes, ya que sin el pulso experto, las mediciones suelen ser inexactas. Horquillas o varillas elásticas. Suelen ser en forma de y están compuestas por ramas elásticas y emplean materiales resistentes. Usando la función de estas horquillas o varillas elásticas, generalmente estas funciones están diseñadas para la búsqueda de materiales y agua subterránea, minerales, etc. También tienen la capacidad de medir la energía que desprende una persona u objeto que está enfrente del radiestesista. Otro instrumento que usan en radiestesia son los gráficos. Los gráficos son dibujos circulares en papel, los cuales están divididos en segmentos. Estos segmentos son similares a los segmentos que se realizan en una torta de cumpleaños. Son trocitos del pastel. Bueno, en los gráficos de radiestesia, cada segmento indica un valor específico. Pueden ser números o nombres. En la sesión de radiestesia, si el péndulo se mueve sobre este segmento, indicará la presencia de ese valor en la medición o consulta que se está realizando. Existen múltiples tipos de gráficos. Gráficos de salud, de emociones, de relaciones, de economía, de vidas pasadas, etc. De hecho, cada persona, cada radiestesista puede crear su propio gráfico según la medición que vaya a realizar. El más clásico y más sencillo de los gráficos es el gráfico que divide el círculo en dos, en sí, la palabra sí y la palabra no. Ese es el más sencillo. También hay de números para saber si hay una fecha específica, un número o una cantidad que se quiere conocer, etc. Hay gráficos donde los segmentos son separados en números. También hay un gráfico en forma de segmentos de estrella. O sea, ¿saben la forma como las estrellas tienen sus aristas, ¿no? Bueno, cada arista significa un número. Perdón, un algo específico, ¿no? Un elemento específico. Y aunque ustedes no lo crean, el tablero de Ouija también es un gráfico de radiestesia. La Ouija tiene un origen impreciso, ya que existía una moda espiritista a finales del siglo XIX que dio lugar a múltiples tableros. Esto llevó a que se registrara una patente de la Ouija en el 10 de mayo de 1880. Esto lo hizo Elias Jefferson Bond como su inventor y Teresa Maupin y Charles Kerner como titulares. No está claro si Bond o los titulares inventaron realmente ese tablero o simplemente patentaron uno de los muchos tableros que ya existían para comunicarse con los espíritus que circulaban por Europa y Estados Unidos. En todo caso, Kerner creó la empresa para la fabricación del tablero y comenzó a vender los primeros ejemplares en 1890. Kerner inventó asimismo el nombre de Ouija, afirmando que era una palabra antigua egipcia que significaba mala suerte. Afirma que su origen se remonta hasta el antiguo Egipto, aunque no presentó ninguna evidencia que probara tal afirmación. Otros autores consideran que Ouija viene del francés y del alemán Ouï, que significa sí, y ja en alemán, que significa sí, doble afirmación. En el siguiente punto vamos a hablar sobre los integrantes en una sección de radiestesia. Integrantes en una sesión de radiestesia. Los integrantes de una sesión de radiestesia son el consultante,
el operador, el instrumento de medición y los gráficos o testigos. El consultante es la persona que solicita la sesión de radiestesia y es el que realiza las preguntas. Y en caso de una sesión terapéutica con radiestesia, el consultante sería el paciente, en caso de que la consulta sea para él mismo. El operador es quien maneja el instrumento de radiestesia, que bien puede ser un péndulo, las varitas, etc. El instrumento de medición es el elegido por el operador para realizar la sesión. Los gráficos, por otro lado, son dibujos de círculos o semicírculos divididos en ángulos al estilo de un pedazo de torta cortada desde el centro. Cada espacio cortado en el círculo o semicírculo significa un valor determinado y cada gráfico indica el área de interés a medir. Por otro lado, el testigo es un representante de aquella persona o circunstancia que se vaya a medir. Ejemplo, si voy a medir y la pregunta está relacionada con otra persona, busco un testigo de la otra persona. Puede ser una foto, puede ser un pedazo de cabello, una firma de la persona que voy a medir, etcétera, ¿no? Esa persona hace las veces de testigo, o sea, un representante de aquello o aquella persona a la cual voy a medir, para obtener la respuesta, por supuesto, o a la cual voy a proyectar energía, en caso dado. Si es un inmueble, por ejemplo, puedo usar la llave del inmueble, o un pedazo, un metal que haya pertenecido al inmueble, es un testigo del inmueble. Porque contiene las vibraciones del inmueble y a través de las vibraciones compartidas se hace un puente para captar y proyectar energía. ¿Cuáles son los propósitos de una sesión de radiestesia? Básicamente los propósitos en una sesión de radiestesia pueden ser dos. El más frecuente es conseguir respuesta a cierta cantidad de preguntas que se tienen por parte del consultante. Como dijimos anteriormente, para ello se utilizan gráficos. Dependiendo de cada pregunta, el operador utilizará el gráfico específico. Hay gráficos para asuntos de salud, económicos, relaciones familiares, etc. En este caso, el operador funciona como receptor de energías. El segundo propósito es el de proyectar energía para armonizar situaciones o relaciones que están distorsionadas, inclusive que contienen muchas tensiones negativas. En este caso, el operador funciona como emisor de energía. Estás escuchando Conversatorios. ¿Cómo se realizan las sesiones de radiestesia? Los pasos para realizar las sesiones de radiestesia son: el primer paso es hacer un protocolo de acción. El protocolo es un convenio o acuerdo tácito o explícito que el operador realiza antes de comenzar la sesión. Les doy un ejemplo. El convenio del movimiento del péndulo. El convenio puede ser el siguiente: si el péndulo se mueve a favor de las agujas del reloj, es afirmación. Si se mueve en forma contrarreloj, es negación. Ese puede ser el convenio antes de hacer la pregunta, para que dependiendo en la dirección en la cual el péndulo gire, pues nos determine el valor asociado. Una vez que ya tenemos el convenio establecido, el segundo paso es crear un escudo de protección para quienes participan. Hay varias formas de crearlo. Y el escudo es para evitar que las energías negativas pues hagan presencia, alteren a las personas o las afecten. Algunas formas de crearlo, algunas personas, algunos operadores invocan a los ángeles, otros se descalzan,
otros usan cuarzos en su cuerpo, otros colocan calabazas, sábilas o amuletos cerca de ellos. Esto es debido a que se usarán energías tanto para captar información y o proyectarla. Recuerden que cuando se proyecta una energía o se capta, siempre viene un retorno. La protección tiene el propósito que la energía negativa que intervenga se neutralice y no afecte al operador o consultante. Una vez que ya tienes establecido tu escudo protector, el tercer paso es hacer las mediciones necesarias para cada una de las preguntas del consultante, anotando las respuestas en un cuaderno. En el caso de proyección de energías, para armonizar se hace lo mismo. Se establece el tipo de energía que se va a proyectar, se utiliza el movimiento rotativo del péndulo de las varitas y se anota lo que se está realizando para quedar constancia de la misma sección. Para finalizar la consulta, se hace un protocolo de cierre. Se aconseja utilizar los procedimientos necesarios para cerrar cualquier portal que se haya quedado abierto. Los portales son los vórtices que se crean cuando se utilizan movimientos circulares con el péndulo o las varitas. El movimiento circular crea un vórtice cuyo centro es vacío y este vacío funciona como un portal hacia otros espacios. Para evitar que se cuelen energías posterior a la sección, se utiliza el péndulo para reducir el nivel de energía del vórtice hasta anularlo y cerrarlo. Unidad de medición en radiestesia. La radiestesia tiene una unidad de medición de energías. Esto lo estableció el especialista Alfred Bovitz, que nació en 1871 y murió en 1947. Él estableció que todos los seres vivos contienen una cierta cantidad de energía que puede medirse. Para medir esta vitalidad o energía se creó el biómetro, que es un gráfico circular que contiene las subdivisiones con una escala que va desde el 0 al 10.000 y una nueva medida de medición que se denominó unidad Bovis, UV. La unidad Bovis indica la energía de un lugar, un objeto, un alimento o incluso la salud de una persona. Su escala se ha convertido en una referencia para el radiestesista y se mide en unidades Bovis. Estas unidades no son equivalentes a las unidades tradicionales que se usan en física, como pueden ser vatios, voltios, amperios, etc. Simplemente es una unidad de medida relativa para la radiestesia. En el biómetro se miden mediante un péndulo las vibraciones que producen determinados objetos. El péndulo se desliza, se mueve hasta encontrar el punto de máxima vibración u oscilación pendular. Después de medir a muchas personas, Alfred Bovitz determinó que el cuerpo humano está sano cuando vibra en el rango de 6.500 a 8.000 unidades Bovis. Una persona enferma de cáncer vibra entre 4.000 y 4.000 unidades Bovis. Y una persona próxima a la muerte vibra sobre las 1.000 unidades Bovis. Cada enfermedad y cada virus tiene una frecuencia vibratoria propia. Por ejemplo, el bacilo de Koch, responsable de la tuberculosis, vibra a 5.500 unidades Bovis. Para saber en qué frecuencia vibra determinados elementos, hay tablas específicas de unidades Bovis que dan un punto de referencia para saber el estándar de medición
en unidades Bobby o de frecuencias para esos tipos de elementos o enfermedades. Y son las que se usan actualmente. Para finalizar el conversatorio, hablaremos sobre las contraindicaciones a tener en cuenta en el uso de la radiestesia. Estás escuchando Conversatorios. Básicamente las contraindicaciones que puedo haber experimentado o observado a lo largo de los años en el uso de la radiestesia son las energías de rebote con las que tiene que hacerse cargo el operador justo después de realizar las consultas o las sesiones de radiestesia. Cuando el operador interviene o se conecta con un elemento, una circunstancia, una situación para detectar el tipo de respuesta que está deseando conseguir, establece un vínculo vibracional a través del cual las vibraciones negativas del espacio pueden pasar a él. También ocurre con las energías de rebote, cuando la persona proyecta, el operador proyecta energía sobre una persona para armonizarlo, la energía negativa se opone y se proyecta por el mismo canal de envío de energía, tiene un regreso, un rebote que puede captar sin querer queriendo el operador. Estas energías negativas hacen presencia en el radiestesista y en el tiempo empieza a sentirse mal y a tener malestar. Es igual a cuando uno quiere limpiar un cuarto lleno de mugre. Cuando tú entras a un cuarto que está todo sucio y desordenado, lo vas a ir limpiando y sacando objetos sucios y todo esto, pero también vas a tener que ensuciarte al estar en contacto con toda esa suciedad que estás sacando. Por lo cual, limpiarse y protegerse debe ser de especial interés y atención por parte del radiestesista operador. Conocí muchos casos donde expertos radiestesistas, después de un tiempo en manejar el péndulo, les ocurrió un accidente grave, otros quebraron económicamente, otros se enfermaron, otros se divorciaron, y hubo un caso de una eminente doctora, amiga, conocida, que enloqueció, perdió la chaveta. Realmente estaba fuera de sí. Con esto quiero decir que el protocolo de protección debe ser tomado muy en serio, ya que existen muchas energías sutiles que una vez se captan en el cuerpo del operador, comienzan a destruirlo. Entonces hay que siempre hacer un proceso de limpieza. Inclusive aconsejaría a los operadores o radiestesistas hacer pausas o periodos de tiempo de descanso, como lo hacen los radiólogos. Ellos le dan siempre un tiempo de descanso para no sobrecargarse con la exposición a las radiaciones. Bueno, hemos llegado al fin del conversatorio y espero que les haya sido útil para conocer un poco más de esta técnica vibracional llamada radiestesia. En mi próximo conversatorio hablaré sobre la radiónica, que considero que es una extensión de la radiestesia. Gracias a todos los integrantes del grupo por su participación en este conversatorio. Me despido de todos ustedes deseándoles lo mejor de lo mejor. Les habló Valeriano Sánchez, máster en bioenergía y terapias florales. Saludos, un abrazo. Gracias por tu presencia y en conexión para el próximo conversatorio.